Glory to God, brothers. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes God bless each and every one of you que están aquí en la casa del Señor, a that are los que nos here in the están viendo house en of el the Lord, Facebook, to all of the ones that are visiting us through Facebook, viewing us, YouTube. and YouTube. Gloria al Señor. Vamos a leer las escrituras en nombre We're de going nuestro to Señor read the Jesucristo. scriptures in the name of our Father. So, Joel chapter 2, verse 28 to 32. Amén. Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Si Once me again, acompañan, Joel chapter 2, 28 to 32. If you guys would accompany me. lo voy a leer ahorita yo en español y luego mi hermana Ariana lo va a leer en I'm going to read it inglés. in Spanish, and then my sister is going to read it in English. Amén. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Amen. It says, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord had said, and in the remnant whom the Lord shall call." Oremos, hermanos. Let's pray. Papá, te damos gracias en esta Father, we noche. give you thanks in this night, Father, Tu misericordia, tu amor, for your mercy and your love, por tu palabra, Señor, for your word, Father, porque la necesitamos día con día. because we need it daily. Necesitamos aprender a vivir tu palabra, We need Señor, to learn to a live your practicar word, tu palabra, to Señor, practice your word, Father, para que esos cielos sean abiertos, so that these skies may be sean open. abiertos, Padre, para cada uno de They may nosotros, be open for Señor. each and every one of us, Father. Glorifícate, Señor, en mis hermanos. Glorify yourself in my brothers. Glorifícate en la vida de cada uno, Señor, que Glorify escucha yourself esta in the noche tu life palabra, of each and every Señor. one of us that listens to your word Abre los tonight. cielos, Padre. Open the skies, Lord. Abre los cielos, Señor, en esta Open the noche. skies, Lord, in this night. Abre los cielos, Señor, te lo Open the pedimos, Señor, en skies, esta Lord, we noche. ask this, Father God, in this night. Glorifícate, Señor. Glorify yourself, Lord. Gracias, seamos, Señor. Thank you, Seas tú, Father. Señor, We give you hablando, thanks, Señor. and I ask you that it may be you speaking. Enséñanos a despojarnos de nosotros mismos, Padre. Teach us to let go of ourselves, De todo lo que nos estorba, of Señor. any obstruction, Para escuchar la palabra, to be Señor. able to listen to your word. De todo lo que nos roba, Señor, la Of bendición que anything tú that traes. steals away from us the blessing that you have for us. Ayúdanos, Señor, con tu misericordia. Help us with your mercy. Amén y amén. Amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gloria al Señor, hermanos, ¿cómo están? Glory to God, brothers. How are you guys? En victoria, amén. In victory, amen. Va a ser un poquito difícil nuevamente con... It's going to be a bit difficult with the translation, but we're going to Mm. do it, brother. We're in victory. Amén. No es el problema de la traducción, sino que Problem isn't the translation, but a veces uno quiere seguir y sometimes you seguir, want to continue and no perder esa continue conexión, pero and not lose the connection, but no podemos dejar que nadie se pierda la bendición. we Amén. can't let anybody lose the blessing. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. El tema de esta noche, hermanos, cielos The abiertos. topic of tonight is open skies. Cuando el Señor me daba este tema, When the Lord was giving me this topic, estaba viendo cómo los siervos de Dios, I was seeing how the servants of God, a través del tiempo, desde el Antiguo Testamento, through time, even in the Old Testament, ellos buscaban al Señor de una manera they sought the Lord que se ha detenido a través del tiempo. in a way that has vanished through time. Que hoy en día hemos puesto tanta excusa delante de Dios That nowadays we have put so much excuses before the Lord, y empezamos a vivir un evangelio
estilo microwave, como dice el pastor. And we start to live a microwave gospel, as Pastor says. Pero es tremendo cómo Dios empieza a llamar a hombres But it's tremendous how God starts calling men de diferentes formas, in different ways, de diferentes lugares, of different places, diferentes of posiciones, different positions. unos habiendo crecido bajo las leyes que Dios había puesto, Some grew up under the laws that God had already placed enseñándolas a otros, and teaching them to others, y otros siendo tal vez simplemente campesinos, and others being maybe just laborers trabajadores en diferentes áreas. and workers in different areas. Pero a Dios le plació But it hacer un pleased llamamiento. God to make a calling. Y así el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros un llamamiento. And this is how the Lord has called each and every one of us. by Pero en a estos calling. días hemos visto cómo el Señor nos ha hecho un llamamiento muy importante But in these days, we've seen how the Lord has made a very important calling to all of us, al altar, to the altar. tanto como al altar personal, Just as in the personal altar, como en el altar que tenemos en la casa de Dios, que es el and que also está aquí. in the altar that we have in the house of God, which is here. El problema es The problem is que cuando nosotros descuidamos ese altar, that when we don't pay attention to the altar, empiezan a venir las consecuencias. consequences start coming. Y cuando las cosas se ponen feas, And when things get ugly, no hallamos a quién culpar. we don't find who to blame. Empiezan los problemas en la casa, The problems start at home, en la economía, in the financial, en el trabajo, and the finances, at work, en la escuela, at school, en todo lugar donde nos movamos. and every place in which we move in. Y le echamos siempre la culpa a la persona que tenemos al lado, And we always blame the person next to us, por decirlo así, ¿verdad? just to say so that way. Pero vemos aquí en estos versículos, But we see that in these verses, en el versículo 28, capítulo 2, in verse 28 of chapter 2, dice, y después de esto, it says, "And it shall come to pass afterward, derramaré mi espíritu I sobre will toda pour out my carne, spirit upon all flesh, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. and your sons and your daughters shall prophesy. Vuestros ancianos soñarán sueños, Your old men shall dream dreams, y vuestros jóvenes verán visiones. and your young men shall see visions." Después de esto, Afterward. me llamaba mucho la atención porque para que viviera ese derramamiento del Espíritu Santo, It called my attention because for there to be that pouring down of the Holy Spirit, para que los cielos se abrieran y el Espíritu de Dios descendiera, for the skies to be opened and the Spirit of God to descend, tuvo que haber un proceso. there had to be a process. Pero Él abrió los cielos But He opened the skies para todos, for en everybody general. in general. No era solamente para los It sacerdotes, wasn't just for the priests los ministros, or the ministers. no era solamente para los que estaban al pie del altar. It wasn't only for the ones that were at the feet of the altar. Era para nuestros hijos, It was for our children, nuestros ancianos, for our old men, para todos en general. for everybody in general. Y el día de hoy, And the day of today, hasta hoy, todavía sigue habiendo ese derramamiento, until now, there is still that pouring down. porque el Señor quiere abrir los cielos Because the Lord wants to open the skies para cada uno de los que le crean. for each person that believes in Him. Es necesario que nosotros It is necessary busquemos lo que Dios tiene para nosotros en los cielos that we seek what the Lord has for us in heaven, y sea derramado sobre nosotros. and that it may be poured down above Salir us. de la conformidad Get out of the conformism y ver lo que Dios tiene and para cada see uno de nosotros, what the Lord has for each and every one of us. tanto como ancianos, jóvenes, niños. Just as old men, youth, children, El Señor tiene algo especial, the Lord has something special. algo especial, Something special. pero que es necesario buscar al But it is Señor. necessary to seek the Lord. Es necesario nosotros venir delante de Él It is necessary for us to come before Him y buscar de su misericordia. and to seek of His mercy. Sabemos que últimamente se ha
ha estado predicando mucho sobre los matrimonios. We know that lately the topic of, marriage and the couples have been preached a lot. Y el enemigo se ha levantado contra cada matrimonio en ese lugar. And the enemy has Que el Señor lo rised against reprenda. all of the marriages in this place. The Lord Pero rebuke tenemos them. victoria en el nombre de But we Jesús. have Amén. victory in the name of Jesus. Amen. Tenemos que arrebatar esa We victoria. have to grasp that victory. Pero ¿cómo vamos a arrebatar esa But victoria? how are we going to grasp it? Pidiéndole a Dios que abra los cielos. Asking God Que to abra open los the skies, cielos. Que asking God podamos to open ver the skies qué es that lo que we can realmente se see, está moviendo. to see what is truly ¿Qué es lo que moving, realmente se está to moviendo see what alrededor is de truly nosotros? moving around us, Para que podamos ver su gloria so that we can see His glory manifestándose y restaurando los matrimonios, manifesting itself and restoring the los marriages hogares, and the homes, aún en nuestros hijos, even in our children, aún en nuestros ancianos. even in our old men. Y usted dirá, bueno, hermano, pero aquí no hay tantos ancianos. And you might say, well, brother, there's not much old men here. Cuando usted ya tiene cierto tiempo en el Evangelio, But when you have a certain time in the gospel en la casa de Dios, or in the house of God, usted ya es considerado un anciano. you become an old man. Usted ya es considerado para Dios una persona que Dios le ha revelado You become a person considered before God, a person which God already revealed to. su misericordia, su amor, su poder. Revealed to that person His mercy, His love, and His power. Pero es necesario que lo tomemos también But it's nosotros. necessary for us to take it as well. Porque podemos tomar decisiones Because we can take decisions bajo nuestra propia voluntad, under our own will, pero no significa que los cielos se van a abrir a nuestro favor. but that doesn't mean that the skies will be open to our favor. Por eso le decía yo que los hombres del pasado, That's why I was saying the men of the past, del Antiguo Testamento, of the Old Testament, profetas de Dios, prophets of God sacerdotes de Dios, and priests of God ministros, and ministers, cuando buscaban el favor de Dios, when they sought the favor of God, ellos buscaban hacer lo mejor posible por agradar a Dios, they sought to do the best por possible buscar to la please gracia God, de Dios delante de ellos, to seek the grace porque el of God favor de before Dios Him, because se the moviera favor a of favor God, de ellos, so the favor of para God que would las move puertas in de their los cielos se favor. abrieran So y Dios se after the skies would manifestara. open and Así God es would como be made tantas cosas manifested. pasaban. This is how many things passed. Así es como Elías con esa seguridad oró para que cayera lluvia y hubo lluvia, y oró para que no hubiera lluvia y no hubo lluvia. This is Pero, how Elijah, with so much security, he prayed so that there would be no rain, and there was no rain, and then he prayed for there to be rain, and there was rain. pero para que esos cielos fueran But abiertos, for these skies to be open, él necesitaba presentar lo mejor de sí delante de Dios. he needed to present the best of himself before the Él Lord. clamaba, He would call out. gemía, He would cry, no por su beneficio, not for his benefit, pero por el beneficio del pueblo de Dios. but for the benefit of the people of God. Pero hoy en día han cambiado las But cosas. nowadays, things have changed. Hoy en día hemos cambiado la rutina de venir a la iglesia. Nowadays, we've changed the routine of coming to church, Que si Dios nos contesta, that if God answers, ok, Señor, yo doy mi ofrenda. all right, Lord, I'll give my offering. Yo doy mis diezmos. I'll give my tithes. Yo doy mis promesas. I'll give my promises. Yo doy esto, yo doy el otro. I'll give this, I'll give that. Pero me tienes que contestar primero. But you have to answer first. Condicionamos al Señor el día de hoy. We condition God today's days. Y si no salen las cosas como esperábamos, And if things don't come out the way we plan them to, tenemos que recurrir a otras cosas. then we have to run and abide to other things. Si cortamos la ofrenda, cortamos el diezmo, We cut the tithes, we cut the offerings, cortamos las bendiciones que Dios ya nos ha dado, we cut the blessings that God already gave us. pero que pensamos que nosotros las hemos ganado But we think that we've earned them by con nuestra ourselves mano. with our own hands. Pero realmente es Dios quien nos ha estado bendiciendo desde el primer momento. But truly, it's God who's been blessing us from the first Es moment. la mano de Dios que se ha movido en nuestras It's vidas. the hand of God that has been moving in our lives. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros ahora a hacer? But what are we willing now to do? No me refiero solamente en lo económico o que traiga su mejor ofrenda ahorita. No, no me refiero a eso, hermanos. I'm not referring just, in the financial base where, just bring your tithes and offering right now. No, I'm not referring to that. Me refiero a que en este momento en el que Joel I'm referring that in that moment where Joel
hablaba estas palabras, was speaking these words, había sucedido algo en el pueblo. something had happened in the people. Empezó a haber escasez, empezó a haber sequía, empezó a haber daños. There was lack of things. There was a lot of things that were being damaged. Faltaba comida. You know, there was lack of food. Aún los mismos animales estaban sufriendo por la escasez que había. Even the animals were suffering because there was lack of food. Aún dice que también los alfolís eran destruidos. It even says that the baskets were being destroyed. Thank you, brother. Pero en este entonces, hermanos, los alfolís realmente no eran como la canasta que se tiene aquí. But truly, those baskets were not like these baskets that we have. Un alfolí en ese entonces era un departamento grande, un edificio It was a building donde se guardaba todo lo que era el alimento, where you would place everything that was food grano, and grain todo lo que se traía al Señor and everything that was being brought to the Lord era presentado en el alfolí. was presented in this place, in this building. Pero hoy en día, But nowadays, con una pequeña canasta a veces se nos hace difícil. with a small basket, it seems difficult to us. Se nos hace difícil llenar la canasta, And seems difficult to fill the basket. pero queremos que todo se mueva como cuando el Señor multiplicaba los peces. But we want everything to move just as when the Lord multiplied the fish. Pero las cosas no son así. But the things aren't this way. Pastor hablaba sobre que tenemos que sembrar Pastor was talking about us having to sow una semilla a seed, y la semilla va a dar seed, fruto. and that seed will give fruit. A su tiempo la semilla va a dar su fruto In its time, it will give fruit, y usted va a poder aprovechar de ese fruto. and you will be able to be benefited Porque from para this fruit. usted lo va a crear el Señor Because you know the Lord is going de to una create it sola for you semilla from one little seed que usted siembre. that you plant. Imagínense en este entonces, para que toda semilla se estuviera secando, Imagine in these times for all of the seeds just to be dried up. todo fruto se estaba secando, All of the fruits were being dried up porque todo mundo estaba alejado de Dios, because everybody was departed from God. porque nadie quería Because nobody wanted escuchar nada de Dios. to listen to anything of God. Imagínense aún en los altares, Imagine even on the altars. porque la palabra fue primero para los que estaban en los altares. Because the word was first for the people in the altars. Era fuerte la palabra, The word was strong porque sus corazones estaban lejos de Dios. because their hearts were Si me far away acompaña ahí from God. mismo en Joel capítulo 2, versículo Can 12. you go with me to Joel chapter 2 verse 12? Joel chapter 2 verse 12. Joel 2:12. Amén. Dice, por esto pues ahora It dice says that by Jehová, this the Lord says now, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. turn Ras- you even unto me with all your heart, with fasting and with weeping and with mourning. Rasgando vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Number Imagínese, 13. aún al mismo Señor le duele de castigar a su Imagine pueblo. even the Lord repents when, you know, he has to punish or chasten. Él no his busca people. traer asolación, Él no busca traer decadencia, He's not seeking to bring pain. pero Él busca atraer su atención, He's seeking to bring his attention. nuestra atención. He's seeking to call our attention. Por eso es que a veces empiezan a venir los problemas a los matrimonios, That's why sometimes there's problems to the marriages, a los hijos, to the children, a los jóvenes, to the youth, porque Dios está queriendo llamar tu atención, because God is trying to seek your attention. no la atención del vecino, Not the attention of the neighbor, no del que no vino hoy, not of the one that didn't come today. tu atención, Your attention. tú que estás aquí hoy. You that are here today, Tú que estás viendo a través de Facebook, a you través that de are seeing YouTube, through Facebook or YouTube,
Dios quiere God wants llamar la atención de nosotros y darnos cuenta to call our attention and make us notice qué es lo que está pasando. what it is that's going on. ¿Será que esos cielos están abiertos? Are the skies even opening? ¿Siguen abiertos? Sequía? Are they still open? ¿O necesitamos que Dios vuelva a abrir esos cielos? Or do we still need God to open these skies? Empezamos a tener necesidad, We start to have need problemas, and problems porque se nos ha olvidado tocar a la puerta del cielo. because we have forgotten to knock on the door of heaven. Por eso en estos días That's why in these days que las hermanas y los hermanos that the sisters and the brothers se han congregado para estar orando, have congregated to pray, Dios va a contestar sus oraciones. God will answer their prayers. Dios va a contestar cada God will petición answer que every usted esté petition that presentando you are delante presenting de Él, before Him, humillado delante de la presencia de Dios. humbled before the presence of the ¿Por Lord. qué? Why? Porque tenemos que tener un interés, Because we have to have an interest, un dolor a pain de no ver al hermano, a la hermana que no está hoy al lado de usted, of not seeing the sister or the brother that is not there, next to you, de las personas que han faltado. of the people that have missed. Tenemos que nosotros seguir gimiendo por esas personas, We have to keep on crying for seguir these orando people, por esas to personas. keep on praying for these people. No podemos decir, bueno, ¿yo para qué? We can't say, oh, why me? Yo estoy bien. I'm good. Pero tenemos que pedir misericordia al Señor. But we Tenemos have que to seguir ask for pidiendo mercy to the Lord. misericordia a We have Dios to por keep esas on asking personas for mercy to the Lord because these people, que no se han acercado a Dios en estos for these días. people that have not gotten close to God in these days. Pero Dios habla primero a la casa, But God speaks first to the house. que abramos nuestros corazones. Dice And that que we may open rasguemos our los hearts. corazones, no solamente las vestiduras, And that we may, tear apart our hearts, not only our garments. que se haga a un lado el orgullo, That you may put aside your pride para que podamos ver esos cielos abiertos. so that we can see these skies open. Porque yo sé que muchos queremos ver la bendición de Dios. Because I know that many of us want to see the blessing of God. Y es fácil como comprobar And it's easy to prove cómo Dios va a contestar. how it is that God's going to answer. Sí, me acompaña a Malaquías, You guys capítulo can go with 3. me to Malachi chapter 3. Gloria a Dios. Versículo 10. Malachi 3:10. Amen. Un amén cuando lo tengan, hermanos. Storehouse. 3:10. Esta es solamente una muestra de cómo Dios sí contesta a abrir los cielos. Dice en el versículo 10, It says in verse 10, traed todos los diezmos al alfolí bring ye all the tithes into the storehouse, y haya alimento en mi casa, that there may be meat in mine house. y probadme And prove me ahora en esto, now herewith, dice Jehová de los ejércitos. said the Lord of hosts. Si no os abriré las ventanas de los cielos If I will not open you the windows of heaven, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. and pour you out a blessing that there shall be no room enough to receive it. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos. Dios The quiere Lord abrir los cielos. wants to open the windows of heaven. He wants to open heaven. Pero tenemos que poner atención a lo que esté sucediendo. But we have to pay attention to what's going on. Pastores hablaban sobre que va a venir un tiempo de guerra espiritual. Pastors were speaking about there being a time of spiritual Y warfare. tenemos que estar preparados. And we have to be prepared. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Because the enemy is not going to stay there with his hands crossed. El enemigo va a tratar de cómo detener la oración que se está haciendo, He's going to try to stop the prayer that's being done, cómo detener esa misericordia que se está pidiendo, he's trying to see how he can stop that mercy that is being asked cómo poner for, cansancio, how to how to put overwhelming sleepiness, cómo poner tentación, how to put temptation, cómo poder poner tantas cosas how to put so many things para que evitar que usted se acerque to avoid you coming al altar del Señor. to the altar of the Lord. Por eso es de que en Joel hablaba que después That's why it says in Joel that after de lo que Dios va a hacer, what God will do,
va a abrir then He will open los cielos para cada uno de nosotros. the heavens for each and every one of us. Pero tenemos que buscarle primeramente. But we must seek Tenemos Him que first. cansarnos de esta conformidad. We have to get tired of this comfortable zone. Yo me preocupaba cuando hace 2 martes I was worried when 2 Tuesdays ago, el pastor nos daba la clase Pastor was giving us the class, y nos preguntaba cómo se está viviendo el evangelio el día de hoy. and he was asking us, how is it that the gospel is being lived today? Y hubieron muchas respuestas diferentes. And there was a lot of different answers. Evangelio a medias, You know, half gospel, evangelio cansado, a tired gospel, a weary gospel, muchos diferentes clases de evangelios many different types of gospels que se podrían decir, that you can see. pero ninguno de esos es verdadero. But none of these are Ninguno de esos es verdadero. None of these are true. Simplemente es que queremos acomodar Simply, we want to accommodate nuestra vida, our life. queremos acomodar a Dios We have a nuestra voluntad. We want to accommodate God to our will. Y no se trata de eso. And it's not about that. Se trata que nosotros nos acomodemos a It's la about voluntad de Dios, us que accommodating busquemos to the la will of voluntad de God, Dios, that we que might nos seek the sacudemos will of todo el God. polvo que el enemigo está poniendo en nuestras vidas, That que we shake sacudemos away- todo lo que el enemigo quiere poner para distraernos. That we shake away all dust that the enemy is putting in our lives and shake away Que anything vengamos that the a la devil casa de wants to Dios put con un to deseo, obstruct us. con un sentir, That we may come to the house of God de with estar the en desire, unidad, with the feeling of being in con un unity, sentir with de the venir a feeling servir, of coming to serve, con un sentir with the feeling de agradar a Dios, of pleasing God, con un sentir with the feeling de que hay necesidad en la casa de Dios, that there is need con in the un house of sentir God, with the que se tiene que feeling cuidar el altar de Dios, we have to take care con of the un altar of the sentir Lord. de que necesitamos cambiar nuestra forma de vivir. with the feeling of having to change our Cuando way of empecemos a living. sentir eso, When we start feeling this, ya no va a haber comentario contra el hermano, contra la hermana, ¿por qué no vino? ¿Por qué no está aquí? there will be no comment against the brothers and sister. Why didn't they come? Why aren't they Sino que here? rápidamente usted va a venir al altar a pedir por esa persona que usted no ve aquí. But rapidly you will come to the altar and pray for that person you don't see here. No va a dejar que el enemigo ponga en su pensamiento, You won't let the devil put in your thoughts. aquí no va a pasar nada. Nothing's going to happen here. No llega gente. People don't come here. Hermanos, Brothers, tenemos que sacudirnos ese polvo. we have to shake Tenemos off que this dust. sacudirnos ese We have to pensamiento shake del off that enemigo, thought que el Señor lo of the reprenda enemy, the y Lord despertar rebuke him. y And ver we que have to Dios wake quiere up abrir and los see cielos, that God Dios wants to quiere abrir open los the cielos, skies. Dios quiere hacer He grandes wants to cosas en open su the pueblo, skies, and He pero wants quiere to que do estamos great dispuestos things in His a mover home. su gloria, But que we estamos have to be dispuestos willing to a servir see en la His casa de glory. Dios, que estamos dispuestos a lo que Él va a hacer. And we have to be willing to do what He's going to do. Pero tenemos que cambiar el por qué yo, But we have to change the ¿Por qué a mí? Why me or por why, qué no mejor a Julano, why not this person? por qué no mejor a Mengano. Why not that person? El enemigo está trabajando en esos días, The enemy is working in these days. buscando puntos débiles en nuestras vidas. He's seeking weak Que el points Señor lo in our reprenda. lives. The Lord rebuke him. Por eso tenemos que estar reprendiéndolo en cada momento, That's why porque we va a have to be querer rebuking him in every moment, llegar a nuestra mente, because he wants to come to poner our mind tantas cosas en nuestra mente and put so many things in our mind para que perdamos for us to lose el enfoque the de buscar a focus Dios. of seeking God. Para que lo que una vez vinimos 1, 2, 3 veces a orar, a la cuarta ya no. A la cuarta ya me cansé. We have to stop that. You know, I come 2 or 3 times to pray, and then the 4th time I already got too tired. A la cuarta, ¿por qué yo vengo y por qué mi hermano no? On the 4th time, how come I come but A they la don't come? cuarta, no, es que yo ya estoy orando, aquel que On the no. 4th time, oh, well, I'm already praying. They should be. No, not that. Eso es lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente. That's what the enemy wants to put in our lives. Que haya contienda, That there might be contingency. que haya indiferencia, That there might be que indifference. haya sueño, que haya cansancio, Overwhelming sleepiness. que ya no haya búsqueda, That you might be weary and there might be no seeking que ya anymore. no haya guerra espiritual, That there is no spiritual que ya no haya warfare. restauración de That there is familias, no restoration of que family. ya no haya
derramamiento del Espíritu that there is Santo. no pouring down of the Holy Spirit. Pero enséñele usted que está equivocado. But tell Enséñele al him, show enemigo him que está that he is equivocado. wrong. Show the Enséñele al enemy enemigo that he que is usted quiere wrong. pararse en la brecha por su hermano o por su Show hermana. the enemy you want to stand in the gap for Enséñele al your brother enemigo and que el your que está con sister. usted es más poderoso. Show the enemy Enséñele that the al one that is enemigo with you is stronger. que usted no va a perder la fe. Show the enemy that you will not Usted lose no va a faith. perder la fe. That you will not lose faith. No va a perder la confianza en Dios. You will not lose the trust En lo que in Dios God va a hacer. and the things that God will do. ¿Sabe algo muy hermoso, hermanos? You know something very beautiful, brothers? Que mientras algunas personas That while some people tal vez no vengan ahorita, maybe don't come right now, aquí en este altar hay fuego. in the De personas altar, que están there's orando fire. por esas There's fire personas, for the que people personas that que are están praying orando for por las those necesidades de esas people. personas. There's people that are Yo me praying for the sorprendo. need of those people. Le doy la And I gloria a become Dios porque es surprised. hermoso llegar. Nomás llega usted y usted puede sentir ese fuego, It's ese beautiful poder de that you Dios, just porque come Dios here and you quiere feel the fire of vernos God. ahí. Because God wants to see us there. Hermanos, si usted dice, yo llego tarde Brothers, if you say, why come late? por el trabajo, por esto, Because of work or for this, propongámonos algo. let's propose Después del servicio, after service de que usted tal vez ya haga comido los alimentos, that, you know, apoyado after el you already talento, ate and, y usted dice, bueno, hoy me puedo ir yo tarde. Aunque sean 2 o 3 hermanos que se pongan de acuerdo, well, I'll go late, and maybe 2 or 3 que brothers sabe que no puede venir that temprano. come in agreement. If you can't come early, Arrebate y toque los cielos, arrebate y toque los cielos, grab para que la that gloria de and Dios se touch the mueva, heavens so that the para que la glory gloria of de Dios God se moves, sacuda en nuestras so that vidas. the glory of God shakes in our lives. Quiere ver la alabanza en un mejor poder, quiere ver la predicación en un mejor poder, metámonos en oración, hermanos. You wanna see Metámonos en worship esa in a búsqueda better porque power? necesitamos. You wanna see Todos word in a estamos better power? necesitados. Then we all have to get into that seeking. Because Tanto como we el que all tal need vez Him. ore 5 minutos, como el que ore más tiempo, todos estamos necesitados del Even Señor. the ones that Todos pray estamos 5 necesitados minutes, the de que ones se that abran pray los hours. cielos. We all need the Lord to open the skies. Si me acompaña la palabra Mateo, If you can open the word to Matthew, capítulo 6, chapter 6, versículo 33. verse 33. Gloria al Señor. Un amén cuando lo tengan, hermanos. You guys have it, please say amen. Matthew 6:33. Mientras los demás lo buscan, lo vamos a leer para no perder el tiempo. While everybody seeks it, we're going to read it to not waste Dice, time. mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. But seek ye first the Buscad kingdom of God and primeramente His righteousness, and el all these reino de things shall Dios be y added su unto you. justicia. Seek first the kingdom of God and His righteousness. ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios? How can we seek the kingdom of God? A través de la conexión de la oración. Through the connection of prayer. Queremos atar las cosas aquí en la tierra como en el cielo. We want to tie the things here on earth just as we tie them in heaven. Necesitamos tener una mejor convicción. Then we have to have a better conviction. Y esa convicción Dios nos la va a dar a través de This esa búsqueda. conviction will be given Y usted through va a estar this más seeking. seguro And de you que lo will- que usted quiere, usted lo va a pedir y Dios se lo va a dar. And you will be Pero trusted tiene que haber primero that what you ask God will give un you. But esfuerzo. first you Y have después, to have that effort, como dijo Joel, y después and then, se derramará like Joel said, el Espíritu de Dios. Y The después Spirit of God tiene will que haber be un poured esfuerzo. Y después usted va a ver la gloria de Dios. there Y has to be an después effort, usted va a and poder then ver afterward you will esa see, zarza como la veía Moisés, you will see that burning bush just as Moses did. que ardía y no se quemaba. That it was burning and it would not. Y ahí usted va a entender como entendió Moisés, And there you will see how Moses understood. You que Tierra understand Santa how he estaba did, pisando. that he was stepping on a holy Y usted va a land. buscar cómo cambiar And you will seek esas cosas how to change those things por la santidad de Dios, for the holiness of God. por estar en guerra con el enemigo. For Porque la being guerra in no se va a war acabar, with the no se va a enemy. acabar mientras usted siga vivo, Because the mientras yo enemy- siga vivo. The war will not end while you're still alive. Va a seguir habiendo guerra. It will still, there will still be war. Amén. Que el Señor reprenda al diablo. The Lord Pero es rebuke the necesario But que it's busquemos necessary primeramente el reino de Dios. for you to seek first the kingdom of God. Pero mira, hermano, mi trabajo es más importante. But brothers, the most important job, Ya no tengo tiempo para Dios. my job is more important. I don't have time Tengo to dos trabajos. for God. I have 2 jobs. ¿Y quién le dio los trabajos, hermano, And who hermana? gave you those jobs, brothers? Si no se los dio el Señor. Because if God didn't give them to you,
acomodamos todo a nuestro beneficio, We accommodate everything to our benefit, pero se nos olvida que Dios tiene el poder para acomodar todo al beneficio de Dios. but we forget that God has the power to Tenemos que accommodate poder everything entender to His esas benefit. cosas. We have to be able to understand these things. Sí, van a venir contiendas, Problems are going to come tentaciones. and temptations. Y no me refiero solamente a tentaciones como para los hombres que dicen, no, pues por una mujer. And I'm not referring myself to the temptations, Las that men tentaciones que el might have enemigo or pone because of vienen a por woman, diferentes áreas. but the temptations that the enemy puts through different areas, En lo económico, financially, en donde usted menos piensa. El In the enemigo le va a places that dormir, you less dormir la think. mente the enemy sleeps your mind, y le va a decir, esto es mejor para usted. and he's going to tell you this is better for Ya you. mucha iglesia, esto está mejor para usted. It's too much church. This is better for you. Es lo que le va a decir el enemigo. Mira, That's este what the trabajo está enemy's mejor gonna para say. ti. This Estás en one- necesidad. this Tu one esposa anda suits you detrás de ti better. y que no You're- tenemos dinero y que no nos alcanza para eso y que no. Confíe en el Señor. You're in need. Your Confiemos wife en el tells you Señor. that you don't have Aprendamos money a for confiar this, en el but you have to Señor. trust in the Lord. You have to learn to trust in the Lord. La semana pasada me pasó algo tremendo. Last week, something tremendous happened. Una persona me llamó que ya tenía como un año de no saber de esta persona. A woman, Fíjese cómo trabaja Dios. A person called me that I didn't have like a year speaking Me to this dice, person. como en el trabajo me llaman por mi segundo nombre, me dice, Toño, And ¿quieres they called- trabajar? They called me Digo, sí, estoy disponible. and they said, Ok, hey, you me want to dice, work? vente Yes. tal día. Okay, come this day. Empiezo a ir a trabajar con él. I Fui un started día. working with them one day. Y hubieron cosas que pasaron. And then Me dijo, ok, things vamos a venir happened, hasta la otra semana. And Yo they me fui a said, well, trabajar con you'll otra come persona. next week. Para cuando fui a trabajar con esta persona, And when I went to go work with this person, al siguiente día me llama y me dice, the next day vente a he trabajar calls me and conmigo. he says, come work with Digo, me. no, ya me comprometí con esta persona And que I voy a said, no, trabajar. I already have No, vente a compromised trabajar with this other conmigo. person. No, come Mira, work yo with tengo me. trabajo para 4 meses. Like, No te va a I faltar have ni un work día for de 4 trabajo. months. You're not going to miss just one day. Pero iba a estar saliendo hasta las 5 o 6 de la But tarde. I was going to come out till like 5 Iba a or perder mi 6. bendición de llegar temprano And I para was going to lose the blessing of coming early orar, to para ver en pray, qué se puede ayudar. to see what, I could do. Iba a perder el I was favor de gonna Dios en esas lose áreas. the favor of God in that area. No, pero es que vente, hazte como que te le pierdes y vente a trabajar conmigo. Oh, but just, act like you got lost and come work with me. Es la tentación que me puso el enemigo. Look at the temptation that ¿Sabe the por devil qué? put. You know why? Porque yo le decía al pastor, Because I was telling Pastor, a veces mi trabajo trabaja como la fe. sometimes my work, works as A veces faith. no hay nada, no se ve Sometimes nada. there's nothing. You can't see anything. El otro día teníamos que hacer unas vueltas y no había trabajado. Yo le digo, mañana voy a trabajar, le dije a mi esposa. The other day, we had Ni a la hora to me go llama, me dicen, around ¿quieres trabajar mañana? and I said, I'm going to work tomorrow. And Y I así told se ha my movido el wife, Señor. And they called me and they said, hey, you want to work tomorrow? De estos días que hemos And estado that's aquí how en the la Lord has been oración, moving these days that we've been in prayer. no ha faltado ni un día que me estén llamando. We haven't missed one Y yo le doy day. gloria a Dios porque And I realmente give estábamos glory pasando un to God momento because difícil. truly we're going Pero through a difficult time. eso no es lo más importante, But hermanos. this is not the most important Lo más part. importante es que The most en esta important semana, en thing este is that in transcurso de la this week, semana, The excuse of the week, una persona había quedado a ir a trabajar conmigo el lunes, a no person pudo. had to go to work with me on Monday, Andaba como and they loco couldn't. buscando a ver quién me ayudaba. And I was like crazy seeking who would help me. En eso me recomiendan al muchacho que está aquí sentado. And then they recommended this guy seated Y here. andando trabajando él conmigo, And he was working with me. él mismo me dijo hoy, And he told me himself, ¿vas a ir a la iglesia? are you going to church? Yo quiero ir contigo. I want to go with you. Y yo le doy gloria a Dios porque And I eso give no lo glory hice to yo, no God lo hizo because nadie, sino que lo hizo el Señor. it's all ¿Cómo el he Señor didn't va a do it, mover I cosas didn't do it, para the Lord beneficiar did a it. otros? And the Lord moved Y yo le doy things la to gloria al benefit Señor por others. él. And I give Porque glory dice, to God yo le for him pregunté, because ¿has ido I a la asked iglesia him, antes? have you gone to No, me church dice. before? No. Nomás mi primera comunión parece que dijiste, ¿verdad? You just said your ¿Tu first primera communion, comunión? right? That's what he said. Just for his first communion. Imagínese. Imagine. Y llegó y ahí andaba gozándose con el And pandero. he got here and he was Cosa que a rejoicing veces with hay the gente que ya no tambourine. quiere ni siquiera levantar las even manos. there's people that, Cosa que hay don't gente que ya even no quiere wanna ni raise siquiera their aplaudirle al hands. They Señor. don't even wanna ¿Por clap qué? to the Lord. Why? Porque el Señor va a traer gente que Because quiera the Lord alabarle is a going to Él. bring people that want to Y la worship gente que no him. quiere, solita va a ir And the people that don't saliendo. want to worship Nadie la him, va a they're gonna correr, leave by solita va a themselves. salir. No one's going to kick him out.
Por eso es que se dijo que era necesario que el trigo y la cizaña crecieran juntos. That's why they said that it's necessary. No for podemos the estar good and the nosotros bad to escuchando, go together. pastor, mire, aquel hermano hizo este error. Pastor, mire, Julán, no, deje que el Señor trabaje. We can't Deje que el say, Señor "Oh, obre. oh, Deje look, que el Señor pastor, se that mueva. person didn't mistake or, just point out Usted everybody's afírmese, mistakes. nosotros tratemos de afirmarnos en el Señor, de buscar la presencia del Señor You have to let the Lord move, and we just have to seek the presence of the para Lord, que esos cielos se abran. so that the skies may be open. Para que veamos a nuestros hijos So that we might profetizando, see our children para que veamos a nuestros prophesying, ancianos so that viendo we see sueños, our old para que men seeing veamos un visions, derramamiento del so that we Espíritu see the Santo. pouring down of the Holy Spirit. Para eso Dios nos está preparando This con is tanta what the prueba. Lord is Para eso preparing Dios us nos for. está preparando con This tanto is what the problema, Lord is con tanta preparing us for, necesidad. with so many problems, with so much Para eso need. Dios nos está This is moldeando. what the Lord is molding us for. Para que cuando se diga, hoy va a haber guerra espiritual, So usted ya that when we viene. say today there will be El que toca el spiritual chofar ya warfare, trae you el come chofar here. bien ungido. And the one El que, that plays the que toca el shofar, they pandero have ya the viene con horn su already pandero listo. El que va a very aplaudir con las anointed. manos va a estar alabando al Señor con las manos, va a darle con las manos. Pero no va a darle lugar al enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero no se va a quedar sentado acomodando su asiento. Se va a levantar, se va a sacudir y le va a dar la gloria a Dios. Le va a dar la gloria a Dios. You have to stand up and dust yourself off and just give glory to God. No se va a quedar en el era. And you're not going to stay in the, I was. No se va a quedar en el era. You're not going to stay in the past. Si me acompaña a Hechos capítulo 2. Go with me to Acts chapter 2. Gloria al Señor. Dios hace las cosas bien hechas, hermanos. Capítulo 2, versículo 14 en adelante. Chapter 2, verse 14, and then so on, forward. Dice la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Okay, so from verse 12 all the way to verse 19 from verse 14 to verse 19, that's what he read. Amén. Este era Pedro, hermanos, This was Peter, hablando de este derramamiento del Espíritu Santo, talking about the pouring down of the Holy Spirit, hablando de este momento pentecostal que se estaba viviendo. talking about the Pentecostal time that was being lived. Porque aún en ese momento que hubo el primer Pentecostés, Because even in those times where it was the first Pentecostal time, hubieron muchos con el dedo there señalando: was a lot with, pointing the finger. estos están borrachos, These people are drunk. estos están marihuanos, como dicen hoy en día, They're drugs. estos están locos, They're crazy. locos por el Señor, dígale usted. And you should say crazy for the Lord. Pero eso va a pasar, hermanos, lo van a That's gonna señalar, happen. They're lo van gonna a point at you. They're criticar, going to criticize you. lo van a querer hacer pedazos, pero no se They're going preocupe, to want el Señor to está con bring you and tear usted, you apart, el Señor but está con don't usted. forget that the Lord is with Usted you. no está solo, no camina solo. You're not Si usted alone, piensa you don't eso walk porque el by enemigo yourself. quiere que piense eso, If pero you- usted no está if you solo. think like that, that's because the enemy wants you to think like that, but Ahora, you're not alone. Este mismo hombre, Pedro, But this same man, Peter, para que llegara a entender esto, for him to understand él this, también tuvo que pasar sus pruebas, sus luchas, he also had to pass through his trials and sus problems. desentendidas porque no entendía. And his misunderstandings, because he Porque hasta el didn't Señor le understand. dijo: lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Because even the Lord told him, what you don't understand now, you will understand later. Porque cuando hubo un tiempo en el que el Señor estaba orando y sus discípulos le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Because even there was a time where, the disciples were praying and they asked him, Lord, teach us to pray. Porque ellos sabían que tenían esa necesidad de Because they aprender a knew orar. that they had that need to learn still. Y eso era lo que diferenciaba entre el discípulo y el maestro. And that's what differentiated between the disciple and the Teacher. teacher.
Thank you. Pero hoy en día es al revés, todos queremos ser But maestros. nowadays, everything is backward. Everybody wants to be a teacher. Todos queremos enseñarle a todo el mundo cómo hacer Everybody las wants to cosas. teach everybody how Pero to no do the dejamos que things. nos enseñen. But we don't let others teach us. Y empezamos a faltar el respeto. And we start disrespecting. Y empezamos a salir de And control. we start to get out of control. Por eso es que hay mucho problema That's why there's a lot of en problems las iglesias del día de in the hoy. churches of today. Mucha falta de respeto a los A lot of lack pastores. of respect to the pastors. Mucha falta de respeto a los líderes de las iglesias. A lot of lack of respect to the leaders of the church. Porque están en las manos del enemigo. Que el Because, Señor los reprenda. they're in the hands of the enemy. The Lord rebuke him. Y el Señor les enseña a orar. And the Lord is teaching them to pray. Les muestra el Padre Nuestro. And he shows them, the... Leámoslo, está en Lord's Lucas Prayer. capítulo 11, hermanos, Let's go to leámoslo. Luke chapter 11. That's where we can find it. Luke 11. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 en adelante Luke hasta el 11 4. from 1 to 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta pequeña oración les enseñó, This small prayer was taught to them, pero que lleva mucho. but it has Que esta oración abre los cielos. a lot of meaning to it. Cuando It no opens solamente the se skies. lee, So it's se not just read ora, or prayed, pero cuando rehearsed, la ponemos por obra but when we put it in action, y los cielos se van a abrir, the skies will open. porque usted va a estar bendiciendo a Dios en todo momento. Because you will be blessing Porque God usted va a at all entender moments. You will que usted understand quiere hacer la voluntad de that Dios. you want to do the will of God. Lo tremendo es que después de haber aprendido esto, The tremendous thing is, after having learned this, cuando Jesús está en el Getsemaní when Jesus is in Gethsemane y lo acompañan unos de sus discípulos, and one of his disciples accompany him, les pide Jesús que velen he tells them to pray, y se duermen to watch all night, and they fell asleep por una hora y vuelve a regresar Jesús for 1 hour. And the Lord came back y los exhorta and he exhorts them. y les vuelve a decir que velen. And he tells them again, watch. ¿Por qué? Why? Porque en ese momento Because in those del times, cansancio, the overwhelming hasta el sleepiness, Padre Nuestro se les había olvidado. even the Lord's Prayer had been En ese forgotten. momento de la debilidad, hasta el Padre Nuestro se nos ha olvidado. Even in the time of weariness, En even ese the momento de Lord's la Prayer, aflicción, we forget. hasta el Padre Nuestro se nos ha olvidado. In time of affliction, we forget the Lord's Prayer Porque olvidamos el poder de la oración. because we forget the power of prayer. Porque olvidamos el poder de un evangelio We forget the de power verdad. of a true gospel. Porque olvidamos qué es lo que realmente tenemos que venir a hacer a la We iglesia. forget what it is that we truly have to come to at church. Y hermanos, después de que esto sucede y que Jesús es entregado, And even after, what happens that Jesus is given, ¿sí se acuerdan quién le cortó la oreja a Malco? you remember who cut the ear to Marcus? Or ¿Por Mark? qué? Who was it? Peter, right? Porque no se había preparado en la oración. Because he hadn't prepared himself in prayer, and he thought that he was Entró en going la to fight. carne porque había llegado primero el cansancio He got into the flesh el because descuido, first sleepiness came in, and y he atacó was con la unaware, espada, and then he attacked su with primer the sword, instinto. his first instinct. Y así nos pasa a veces a And this nosotros, is what happens sometimes with us, con nuestros hermanos. with our brothers. Le queremos cortar la oreja. We want to cut their ears. ¿Por qué? Why? Porque nosotros nos dejamos mover por nuestras emociones Because we let ourselves be moved by our emotions, y empezamos a hablar, no, pero es que es así. and we start to speak Con la no, misma because palabra, it's con la this misma way, espada. with the same word, with the Pero es same que la palabra de sword. Dios dice así. But the word of God says this. Pero cuando nosotros no la estamos practicando, But when Dios we're no not nos va practicing it, a apoyar. then the Lord will not support us. Y ese es el problema. And that's the problem.
Por eso es que Jesús tiene que venir This is a why sanar Jesus has to muchas come. orejas de las que hemos cortado. He has to come and heal many ears that we've already cut. El Señor tiene que venir a sanar muchas heridas que nosotros hemos hecho. The Lord has to come Por eso es and heal necesario many damages que cuando that esté we've abierto el done. altar, usted y yo vengamos a That's pedir why it's misericordia, necessary that when you Señor. come up to the altar, you Misericordia. ask for mercy. Olvidémonos del carro nuevo, olvidémonos de la forget about casa the que new car, queremos, about the olvidémonos house de that que we want. queremos ir Let's al forget mall, about que us queremos ir al wanting to go to Swami, the que mall, queremos the ir, Swami. ok, ya vienen las noches del Swami. Or going to the Olvidémonos night de Swami. eso Just por un forget about momento, all that al menos. for one moment. Olvidémonos de las fiestas Forget about the parties. y pidamos misericordia al Señor, and let's just hermanos. ask God for mercy. Pidamos misericordia al Let's ask Señor. God for mercy. Pidamos misericordia al Let's ask Señor. God for Pidamos mercy. misericordia al Señor porque hemos sido Let's ask malos, for mercy porque no hemos because we've been entendido, wrong. porque hemos salido de la voluntad de Dios, don't porque hemos listen, entrado en we come out of the will of desobediencia, God, pero we aún come in Él sigue disobedience. siendo grande en misericordia. ¿Por qué no nosotros pedir misericordia? Even there, the Lord is big in mercy. Why not just ask for mercy? Esto es lo que Dios quería que entendieran This is cuando what the el Lord profeta wanted Joel us to estaba understand hablando. when Prophet Joel was speaking. No solamente Dios sanó esa tierra que se estaba secando, Not only did he heal that land that was in a drought, no solamente hizo fluir todo lo verde nuevamente, not only did he let all the green, flow back, hizo que pudieran llenar nuevamente los alfolís, he let the storehouses be filled again. pero también los llenó del Espíritu de But Dios, he also del filled them Espíritu with the Spirit Santo. of God, with the Holy Entonces, Spirit. hermanos, cuando nosotros empecemos a So, entender brothers, when ese we start después, to understand this after, si usted había dejado de ofrendar, va a empezar a ofrendar. If you Si stop usted había dejado de giving diezmar, va a offering, you empezar a will start diezmar. offering Si again. usted había dejado de You pedir forgot to misericordia, va a tithe, empezar a you pedir will start misericordia. tithing Si again. usted había dejado de buscar a Dios, va a empezar a buscar a Dios. if you stop seeking God, then you will seek No God por su now. conveniencia, Not for your convenience, pero porque todos estamos necesitados but de un because we're toque all del Señor. needed of a touch of the Lord. Todos Lord's estamos touch. necesitados We all need de the un Lord's toque del touch. Maestro. A touch of, Desde el of más the- pequeño the- hasta the el más teacher. grande. Por eso que todos van a ser llenos smallest del to the derramamiento del biggest, because Espíritu we were all Santo. filled Por eso que todos van with a the poder pouring down of the Holy profetizar, Spirit. hablar en lenguas, tener This is sueños, why ver we will all be visiones. able to prophesy and see visions and see dreams. Que la iglesia despierte y volvamos al Evangelio That the church may arise and come back to the gospel de Cristo, of Jesus Christ. no de Panchito, Not of no de Panchito, Panchita, Or sino que el Panchita. Evangelio de Cristo. but the gospel of Christ. Necesitamos pedirle perdón al Señor porque no hemos vivido el verdadero evangelio. We have to ask No hemos God salido for de aquí forgiveness a because sanar we've- enfermos. No hemos salido de aquí a preocuparnos por los demás. We have to ask God for forgiveness because we have not Salimos de aquí y lived in salimos the true peor. gospel, and we don't go out and heal the ones that are sick. And we Llegamos just aquí, live dejamos worse. nuestras cargas colgadas en la puerta We come y se here, nos olvida que está un altar. we leave our weight on the door, and we forget that there's an altar. Nos gozamos, alabamos, We rejoice, adoramos, we praise, we worship, ofrendamos, diezmamos, we give tithes, escuchamos we la give palabra, offerings, we listen to the word. comemos bien gozosos, We pero eat, saliendo we're all rejoicing, otra vez but la as soon as carga, we get out, we otra take the weight vez, again. porque solamente la dejamos ahí colgada en la Because we only entrada. leave it right there Y se hanging nos on olvida the que hay door. un altar And we aquí forget that para there's que an le altar entreguemos right todas here las for us to cargas give al all Señor, weight para to que the Él Lord. empiece a obrar en lo que usted no puede hacer, So that He can para start que Él empiece a working in obrar what you en lo can't que usted no work in. puede entender. So that He can start working in what you can't understand. Cuando eso pase, When this happens, usted se va a empezar a preocupar más, then you will start to worry more. no por usted, Not for yourself, por los demás. but for, the Vamos a people dejar de around ser you. egoístas, We will stop being, porque el Señor nunca ha sido egoísta, nunca ha dicho, bueno, hoy no voy a dejar salir el sol. because the Lord doesn't say, oh, well, today I'm not going to give you guys sun. Por esos malos que mataron o por esos malos que hicieron crímenes, For those wicked that killed or those wicked, that made a crime. no se merecen que le salga el sol. No, el They Señor don't es bueno deserve the sun today. No, the Lord El Señor is es good. bueno The Lord is good. y misericordioso, And He's merciful. pero necesitamos But we have clamar por misericordia to call out for mercy. para no vivir ese día malo. To not live that bad day. Pero hermanos, todo lo que Dios haga But brothers, everything that God does, lo va a hacer para enseñarle a usted He does Que Él it tiene to el teach poder you that He has the power de cambiar cualquier situación, change any de cambiar situation, cualquier to problema change any problem en una bendición, into a blessing, en un sinfín de cosas. into a never-ending.
Pero necesitamos dejar de conformarnos. But we have to stop getting comfortable in the comfortable zone. Si en las parejas hay problemas If económicos, there's financial problems in the dejar de married echarle la culpa al couples, uno al otro. then let's stop blaming each other. No, es que es tu culpa. No, it's No, your es que es la fault. tuya. No, it's yours. No. No. Pedirle al Señor revelación de qué está pasando en el matrimonio. Ask God for revelation for what's going on in the marriage. Y si usted se ha descuidado del Señor, así de rápido se va a dar cuenta que es ese problema. And if you have become aware of the Lord, then you will quickly find out what the problem is. Y empezando usted a buscar de Dios, And starting to seek God, Dios se va a mover. then God will move. Ciertamente el enemigo se va a levantar contra usted, Certainly the enemy will stand pero up usted tiene against que you, agarrarse but you de la have to palabra de grab Dios. yourself from the word of God. Tal vez usted ya puso una petición delante de Maybe you Dios already y ha put a pasado petition tiempo y no before the pasa Lord and nada. the time has passed and nothing happens. Tenemos que seguir clamando, But we have to hermanos. keep on crying out for that. Acompáñeme a Daniel. Go with me to Daniel Gloria al Señor. Capítulo 10, chapter 10, versículo 13. verse 13. Daniel era un hombre de 10:13. oración. Daniel was a man of prayer. Oraba 3 veces al día, He la prayed ventana abierta, 3 times a day with the windows open, confiado en Dios. trusting in the Lord. Daniel 10:13. Pero el enemigo también sabía eso. But the enemy also knew this. Y él iba a tratar lo mayor posible para que esos cielos And he no was going estuvieran to do the abiertos a favor most de él. for the skies to not be open. Si in ya lo his tiene, favor. vamos a Daniel leer. 10:13. You guys have it? We're gonna Gloria a read it. Dios. Dice en el 13, versículo 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte 14. saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Perdón, me salté el versículo 12, vamos a leer el 12, dice, entonces me dijo 12 as well. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Imagínense, este hombre hizo una oración Imagine this man had made a prayer con una seguridad en sí mismo with de lo que le pedía a Dios. being assured of what he was asking God. Pero el enemigo se las ingenió para detener esa contestación por 21 días. But the enemy figured out how to detain that answer for 21 days. Pero nosotros a veces queremos hacer una oración, Señor, si mañana no me contestas, ya no quiero nada. But sometimes we want to make a prayer and Lord, if you don't answer tomorrow, I don't want it anymore. Si mañana no me contestas, If you don't answer tomorrow, ya no te doy los diezmos. I won't give you tithes anymore. Yo estoy necesitado, Señor. I'm needed, Lord. Necesito un carro nuevo. I'm in need of a new car. Necesito ropa nueva. I'm in need of new clothes. Necesito comida. I'm in need of food. Hermanos, hasta el día de hoy el Señor no ha parado de bendecir su vida. Brothers, until today's day, the Lord has not stopped blessing your life. O dígame un día que usted ha dejado de comer porque no ha habido nada. Or tell me just one day that you stopped eating because there was nothing at all. O lo hacemos como los niños que son crecidos aquí, Or que we van al do- refri como 10 veces. No hay nada. Or No hay we do nada. like the kids No hay that nada. are raised here, they go Porque to the no hay lo que ellos refrigerator 10 quieren. times and they say there's nothing because there's not anything Porque no that hay lo they que want. nosotros queremos. There's nothing Vamos y that we abrimos. want. We go and we open, Tocamos a la puerta del cielo. we touch to the door of heaven, we Con knock nuestra on the door oración. with our prayer. Dios permite que se abran las puertas. God lets the doors be open. Pero como en la voluntad de Dios no está lo que tú y yo queríamos, But no, Señor, cierra las puertas. But Yo no since quiero the will nada. of God is not what you and Así I nos wanted, then portamos we con say, Dios. no, Lord, we don't want anything. Así This is de how repente nos we portamos con behave Dios, with hermanos. God sometimes. This is Y how we aplaudimos y behave. cantamos. And we, Y nos clap and we gozamos. sing and we Y entramos en el rejoice. Espíritu. And we get in the Spirit. Pero ¿qué queremos de Dios? But what do we want from ¿Su God? voluntad o His nuestra will? voluntad? Or our will? ¿Su entendimiento o nuestro entendimiento? His understanding or our understanding? Por eso se le dijo a Daniel, This porque is él why había it was said to entendido Daniel, because he had understood
No digo porque tú no quieres entender, I'm not saying because you don't want to understand. porque él había entendido. Dijo, no temas, porque No, desde el because he primer understood. día, Don't fear, because since from the first day, desde el primer día que usted venga a este altar con su from the petición, first day that you come to the altar with descanse your en el petition, Señor. that you can Confíe rest en in el the Señor. Lord. You can trust Confíe in en the el Lord. Señor. You can trust Este altar in the está, Lord. hermanos, como les dije, como esa zarza que Moisés miraba, como esa zarza está ardiendo, está ardiendo. burning Pero bush ocupamos of nosotros Moses. sacudirnos, nosotros necesitamos sacudirnos todo eso que nos evita acercarnos a la presencia de Dios. This altar is like the burning bush of Moses, but we have to dust ourselves off from everything that Y si doesn't usted viene let us go cansado, closer to hermano, the presence of God. And if you come Vaya al baño, weary, lávese la cara, then go wash your tírese. Si se face, queda throw dormido, no se yourself. preocupe, pero no detenga de venir al altar. No digas que el cansancio no puedo. Don't stop yourself from coming to church, to the altar. Don't say, oh, it's because I'm too Porque weary. imagínese si un día cerraran el altar y Because dijeran, hoy no vas a entrar tú. Because imagine if one day they just closed the altar and they said, oh, you're not coming in today. O la puerta cuando está empezando el servicio y está orando la pastora. Or when the pastor's praying and the door Y becomes llegamos locked, tarde y se nos and we diga, no, come hoy no vas a late, entrar tú. and they say, you can't come Y in ese anymore. día era el día de tu bendición. And imagine that Y day ese was the día era el day of día en your que blessing. el Señor había mandado tu Imagine bendición. that day was the day that the Lord sent your blessing. El Señor no es así, no es egoísta. The Lord is not selfish like that. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ver cielos abiertos, Therefore, brothers, if we want to see open skies, pidamos misericordia del Señor en we estos have días. to ask for mercy of the Lord in these days. Si vemos que hay una necesidad, If we see that poder there's a need, atenderla. then we can attend it. El otro día me pasó algo muy tremendo The other day, también. something Y tremendous yo le sigo happened dando la as gloria a well, Dios and por I keep esto. giving glory to God for this. Estaba trabajando con el hermano Joel. I was working with Brother Joel, En eso salí afuera de la casa and then I got out. y estaba un hombre a la par de mi troca y me dice, ¿tienes cables de la corriente para pasar corriente? And there Perdón. was a man close to my truck, and he said, "Do you have jumper cables?" Y le digo, no. And I said, "No." ¿Pero qué carro tiene? And I was like, "But what car do you have?" Ya me dice el carro que traía, un carro nuevo, y yo le He told pregunté me si la batería es it was a new igual, car, and he yo le said, puedo ayudar. Y ya, en fin, fui a and I said, ayudarle. if the battery is, the same, I can help you. Le logré pasar corriente a su I carro. was able to jumpstart his car, En eso él me dio una tarjeta. and then he gave me a card. Pero yo vine y nomás agarré la tarjeta y me la I guardé. just got the card and I put it in my pocket. Cuando ya enciende su carro, ya todo bien, le digo, When he ya está starts todo his bien, no car, ocupa nada I más. Me said, dice, "Everything's fine, right? "Todo You don't bien, need muchas anything gracias." else? Everything's fine, thank you." cierra el cofre del carro, me da la mano y me dice, He closes the front of the car and lo he que tú gives me estás his haciendo hand, se te va a regresar. and he says, "What you're doing will be returned to you." Este hombre no era cristiano. This man was not a Christian. Empiezo yo a caminar. I start walking off. Cuando iba caminando más lejos y más lejos, When I was walking se further acerca con and el further carro y me away, dice, ¿en qué trabajas? he gets close to me with the car and he says, "What are you working?" Trabajo en construcción, le And dije I yo. said, "In construction." Me dice, ¿sabes qué? He said, "You know what? Yo tengo conecte con todas las iglesias de alrededor de aquí de Adelanto. I have a connection with all of the churches of Adelanto." Me dijo, llámame, o dame tu tarjeta. Le dije, no tengo tarjeta. And Pero he tú said, tienes mi "Call me or tarjeta. give me your card." And I Llámame, said, "I dice. don't have a card, Yo te voy a but, conectar just call todos los me, trabajos de aquí, me dice. Pero para ti, yo quiero ayudarte, me and I'm going dice. to connect you with all of Yo the quiero jobs from conectarte con todas around las here. iglesias. Y And yo I'm le dije, gonna ok, connect gracias, le with dije all of yo. the church, and then I said, "Thank you." Se va, saco la He tarjeta leaves, I take out the card, y era el presidente de la comunidad, algo así de la comunidad, ¿verdad? Ve? Ajá, el director del servicio de la comunidad. and he was the director of community service. Entonces imagínese, So imagine that. por un simple favor que usted haga, se van a abrir muchas puertas. For one simple favor that you Ahora do, no a imagine lot por of una doors oración will be que usted open. haga, se Now van a abrir los imagine for a cielos. prayer that you do, Se the van a skies abrir will los be open. cielos. The skies Quiere will ver be cielos open. abiertos, confiemos en el You Señor. want to see open skies, then you have to trust in the Lord. Confiemos en el Señor, hermanos. Let's trust in the Lord. Yo siempre he creído que hay un remanente. I have always Que Dios siempre ha believed permitido que haya un remanente. that there's a remnant. That No the Lord has salgamos de always ese permitted remanente this de remnant. Dios. And let's not get out of this No remnant salgamos of de the ese Lord. remanente de Dios. Let's not get out of the Pongámonos remnant de of the pie, Lord. hermanos. Let's stand up, brothers. Yo sé que el pastor tiene algo que decirnos I know también. that the pastor has something to tell us as well. Así que no voy a seguir más con el mensaje, pero So I'm not la going to gloria sea continue para el further with the Señor. message, but glory be for God. Si mi hermano Joel nos acompaña en la alabanza y Brother Joel can accompany us with worship.
Como les dije, And as I said, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, cada hombre que fue llamado every man that was called, profeta, prophet, rey, king, sacerdote, priest, ministro, minister, no importa el llamado que él haya tenido, any calling that he might have had, ellos siempre que iban al altar de Dios they always wanted to be in the altar of the Lord. querían llevar lo mejor, They always wanted to take the best. querían llevar They always wanted to take lo que más le pudiera agradar a Dios. what can please God the most. El altar está abierto The altar is open para ti, profeta, profetiza, for you, prophet, prophetess, que quieres ese derramamiento del Espíritu Santo. that want that pouring down of the Holy Spirit. Preséntale a Dios lo mejor de ti. Just present to God the best of you. Para ti, ministro,